Buenas tardes para todos, para todas, para todas. Nuevamente estamos aquí para continuar con nuestra jornada de sustentación de proyectos de tesis del doctorado en estudios artísticos de la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En esta primera sesión de la tarde vamos a tener la sustentación del proyecto de tesis titulado Auris Corpus, sonido liberado multidimensional, del estudiante Rafael Adolfo Llanos Arias, dirigido por la doctora Sonia Castillo Valle. Damos la bienvenida y las gracias a nuestros miembros del jurado, a la doctora Silvia Citro de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, al jurado nacional, el doctor Fernando Rincón Estrada, de la Universidad de los Andes de Bogotá, y a la jurada interno María Teresa García Schlegel, de aquí de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. El protocolo de esta sesión, como todas las anteriores, es el siguiente. El estudiante tendrá 30 minutos para exponer los contenidos generales de la tesis, del proyecto de tesis, incluyendo los ajustes, algunos de los ajustes sugeridos por la primera revisión de los jurados. Luego, los jurados en el orden de Silvia, Fernando, María Teresa, tendrán cada uno máximo 20 minutos para realizar los comentarios. Eh, y después de los comentarios de los tres miembros del jurado, el estudiante dará una respuesta transversal a los comentarios de los jurados. Enseguida los miembros del jurado se retiran a deliberar y nosotros nos quedamos aquí conversando con el estudiante y cuando regresen los miembros del jurado se da lectura al acta. Con la lectura del acta se da por cerrada la sesión. Entonces, tienes 30 minutos, Rafael, para la presentación de tu proyecto de tesis. Gracias. ¿Ahí me escuchan bien? Listo. Sí, señor. Vale, genial. Listo. Bien. Comencemos. Eh, la primera por aquí. Listo. Auris Corpus, sonido liberado multidimensional. Este es un título provisional. Hubo algunos comentarios con respecto al título que la verdad pues me gustaron mucho, fueron importantes, reflexioné mucho al respecto. Entonces hay también pues una idea ahora de un título que es Auris Corpus, seguiríamos manteniendo, digamos, el título grande, pero el paréntesis que es sonoridades multidimensionales. Ya hablaré un poco más al respecto de ese caso. Bien, entonces comienzo. Este proyecto tiene como materia viva el sonido. El sonido es complejo, multidimensional, impacta la vida psicológica, física, emocional, ambiental, participa de la instauración de realidades sociales, culturales y políticas profundamente. El modo como escuchamos, expresamos y sentimos el sonido está limitado a los marcos históricos, teóricos, estéticos y disciplinares que en gran medida han sido establecidos por la estandarización de la música. Hemos aprendido a escuchar en escalas en temperamento igual, en compases, en pulsos metronómicos, según la dominación cultural de la música occidental. En este proyecto pretendo generar ámbitos sonoros performativos basados en la liberación del sonido para contribuir al fortalecimiento de lo que nombro como escucha íntima, es decir, experiencias e inmersión en escuchas atentas. Nuestra vida contemporánea recurrentemente nos procura escuchas basadas en el caos y la saturación sonora, generando estados de malestar. Por ejemplo, esta grabación en la...
O en el caso del uso de la pólvora por unos minutos de placer de unas pocas personas sufren violencia sonora, animales salvajes, domésticos, árboles, plantas y personas. Necesitamos espacios para detenernos y escuchar profundamente. Escuchas meditativas que nos faciliten la interpretación de las múltiples cualidades sonoras. En experiencias de escucha reducida en un tiempo expandido, resonando con el concepto de escucha íntima, profunda, atenta y contemplativa, en autores como Paulina Oliveros, Morton Feldman, Murray Schafer, entre otros. Necesitamos decolonizar la escucha, prestando atención a cómo el sonido transforma nuestros estados sintientes. En este orden de ideas he venido trabajando la experiencia de lo que identifico como auris corpus o cuerpo aural, es decir, el oído como un órgano expandido en todo el cuerpo o el cuerpo como el gran órgano de la escucha. Escuchamos sintiendo vibraciones, intensidades, frecuencias, ritmos, tiempos, espacios, timbres, texturas, cinéticas, lo cual nos lleva a transformaciones en los estados corposensibles, emocionales, comportamentales, tanto a la persona como en los ámbitos colectivos y ambientales. Los estados de la escucha atenta no son universales, están situados, contextualizados y dependen de las circunstancias, del momento, de los lugares y de quién los usa. En este proyecto me enuncio como hacedor de música, un término acuñado a Nino Ferrer. Eh, Vamos a escuchar un pequeño video donde hay una improvisación de mi familia, de mis hijos, de mi sobrina y de mi perrito. Y pues quiero compartirles esto pensando un poco en esa idea de hacedor musical que atraviesa como todas esas diferentes capas y se relaciona con el concepto también de cuerpo oral. Bien, entonces en este proyecto me enuncio como hacedor de música, actuando entre los roles de escuchante, ruidista, compositor, intérprete, improvisador, gestor, rodi, público, meditador sonoro, todero, entre otros. Basándome en el autor Christopher Small, quien habla del término musicar o musicking en inglés, que recoge la idea de la música no como una cosa, sino como una serie de acciones y actores en diferentes roles. Bien, en cuanto al propósito principal, en el formato digamos que aparece como el objetivo principal, pero quisimos darle también esa idea de propósito. El propósito principal de este proyecto es instaurar un laboratorio de creación investigadora de prácticas de escucha íntima performativa para indagar y valorar las potencias del cuerpo aural, buscando contribuir a las ecotransformaciones de intersensibilidades necesarias para un buen vivir. La práctica del cuerpo aural incluye componentes de improvisación y participación activa del público y en general de los diferentes entes del ritual musical. La escucha íntima se centra en la inmersión en las profundidades y complejidades intrínsecas del sonido, liberado de sus limitaciones históricas y sociales. Se plantea que en los laboratorios se realicen ejercicios para aplicarlos en la creación y montaje de obras transdisciplinares y en la creación de dispositivos de escucha, partituras multidimensionales y la posibilidad de utilizarlos y de generar prácticas de liberación sonora en diferentes espacios académicos. Entonces, para cumplir este propósito, estos son los objetivos específicos.
voy a leer solamente los dos primeros para poder continuar, que digamos que de alguna forma recogen la intención de los objetivos específicos. Recuperar la experiencia como hacedor musical en procesos de exploración y creación sonora y modos de la escucha, con miras a evidenciar componentes metodológico-creativos, conceptuales que han sido transversales a estos procesos. Indagar en prácticas del musical de la escena contemporánea de la música experimental, así como en autores y materiales documentales y audiovisuales que traten el tema de la escucha íntima. Los demás, pues los jurados los han revisado ya y están en el formato. Bien, entonces vamos a la siguiente parte, que es los avances que he venido realizando. Eh, Entonces vamos a hablar de, como un primer punto, para contornear el interés central de esta creación investigadora, he venido realizando una genealogía de mi práctica corporal y profesional de escucha atenta. De escucha sonora atenta, asumiendo con los autores que la genealogía me permite seguir los trazos y las huellas de aquí hacia atrás para encontrar las razones profundas de esta práctica, así como las materialidades, las situaciones, las trayectorias, las creaciones y sus alcances, las personas y comunidades con las que he trabajado. De esta genealogía he encontrado lo siguiente. Respecto de mi interés sonoro corporal, he puesto mucha atención en las siguientes situaciones o prácticas de escucha íntima y atenta a lo largo de mi vida. Mis encuentros entre lo sonoro y lo corporal se gestan en mi deseo desde muy pequeño de cantar y hacer música, encontrándome con dificultades familiares y económicas que no me permitieron empezar estudios formales a temprana edad, ni tener instrumentos musicales más allá de mi propia voz. Aún así, siempre mantuve intacto mi deseo de ser músico y después de varias búsquedas logré empezar estudios formales en la Academia Superior de Artes de Bogotá, estudiando canto a la edad de 20 años. Era considerada tardía dentro de las prácticas musicales. Esto sumado a una condición anterior de ansiedad social me llevó a encontrarme con diferentes dificultades en mi propia práctica, tensiones corporales, inseguridad, pánico escénico, dificultad expresiva, hasta incluso perder el disfrute de mi propia práctica. Situaciones que generaban desafinaciones y varias problemáticas que impedían un desarrollo óptimo académico a pesar de mis esfuerzos y que encontraban bloqueados por ejemplo de mi trabajo. Llegando al punto de proponerme retirarme del programa, en vez de buscar posibilidades de solución a esta situación. Todas estas problemáticas que encuentran respuesta entre los procesos que me están llevando a la necesidad de explorar tradiciones temáticas como el yoga, la meditación, la danza contemporánea y performance, talleres de voz y movimiento, entre otros. Prácticas que abren la puerta a una especial atención y aproximación con el cuerpo como una unidad de significación, conciencia de una cuerpo. Estas experiencias me fueron llevando a encontrar un equilibrio entre la escucha y observación de mi cuerpo y la relajación de los diferentes componentes físicos de mi aparato fonatorio, reconociendo la interrelación de cómo la producción de sonido afecta a mi cuerpo y al tiempo mi cuerpo y sus diferentes movimientos y posiciones afectan la producción sonora. A su vez, mi deseo de crear música propia y de continuar sonando, explorando diferentes instrumentos, me fue llevando desde diferentes géneros como el rock, la música clásica, músicas folclóricas y colombianas, estudiando composición con el maestro Rodolfo Acosta y siendo parte del ensamble de música contemporánea de la SAB. Experiencias en las cuales puedo encontrar una posibilidad de expresión y libertad más cercana a mis verdaderos intereses y posibilidades. Todo esto alimentado de forma muy relevante por el ejercicio como público y melómano, escuchando siempre música para el vertiginoso camino cambiante de los formatos analógicos, radio, vinilos, cassettes, videoclip, MP3, YouTube, plataformas musicales, asistiendo a conciertos, charlas, eventos culturales, talleres y el hecho de vivir en una ciudad de calles musicales y ruidosas como Bogotá.
en una efervescente diversidad. Es importante resaltar que mi gusto infinito por lo sonoro ha estado atravesado desde pequeño por una condición de hipersensibilidad auditiva saturante, que podía ser casi discapacitante y tortuosa al, por ejemplo, tener que viajar en buses con música a todo volumen durante mi infancia en los años 80 y 90, atrapado en trancones, algunas veces por incluso más de 2 horas. De estas experiencias surgió también un contrastante deseo y necesidad de liberación de la sobrecarga de información sonora y del ruido circundante. Y empecé a encontrar equilibrio y fascinación en los sonidos largos, trones, loops, patrones repetitivos en ejercicios de escucha liberada y meditativa tipo paisaje sonoro. En el silencio que se puede encontrar en algunos pocos espacios, en los sonidos suaves y sutiles, en la posibilidad de enfocar mi atención sonora a la escucha profunda que podía despertar hacia estos diferentes objetos sonoros y en experiencias de escucha reducida alargada en el tiempo. Prácticas sonoras y de escucha enfocadas en el sonido ruido, liberado, no limitado, congelado en el tiempo que permite viajar hacia adentro de su espectro y sus complejidades intrínsecas y explorarlo libremente. Una idea de cuerpo aural, escucha, tacto, sonido y movimiento en unidad y continuidad. Como resultado de la genealogía, aparece el concepto de audius corpus o cuerpo oral. Este lo quiero leer de esta última revisión que aparece aquí en la presentación. Audius corpus o el cuerpo oral es un concepto al que llego a partir de indagar la práctica de oído expandido. El cuerpo como gran oído que a través de sus sentidos. Escucha táctil, escucha visual, escucha cinética, escucha somática, escucha meditativa y de atención profunda en múltiples dimensiones. Acá tenemos algunos ejemplos de esta práctica de cuerpo aural. Digamos que yo rescato mucho esa figura del musical, de pasar a atravesar por diferentes tipos de prácticas, desde ser profesor, desde ser público, desde ser músico de diferentes estilos, diferentes géneros, también de trabajar en gestión. Muchas veces, como lo sabemos, los músicos tenemos que ser nuestros propios roadies, cargando cables, cargando equipos. Siempre somos los últimos que nos vamos alistando todo, llegando a la maleta. Todo un trabajo también de gestión que ha generado unas prácticas a las cuales, digamos, yo expando esa idea del concierto musical tradicional y también con una intención de romper la idea de las jerarquías, donde está, digamos, el compositor, el intérprete y el público, y se vuelve casi como una especie de fiesta participativa, de juego musical, donde todas las personas pues, son invitadas a participar, donde yo llevo una cantidad de objetos, de instalaciones sonoras y digamos que de alguna manera se trata de abrir y de romper, como en este ejemplo, de un performance que hice el año pasado que se llama la teoría de la cartuchera. Y bueno, podemos ver otro. También, digamos, la práctica con el grupo de investigación de la maestría y del doctorado, el grupo de la línea, en este trabajo que hicimos de mis bosques corporados, donde también hubo un trabajo de reflexión sonora y corporal, de relación con el sonido de la tierra, de la naturaleza, de llegar a un punto donde nuestros oídos se abren tanto que podemos, por ejemplo, darnos cuenta de los sonidos de los cucarrones, que cuando era pequeño, por ejemplo,
escuchábamos unas nubes, unas lluvias increíbles de cucarrones, veíamos en Bogotá en abril, en la época de lluvias, miles, si no millones de cucarrones y cómo eso se ha llegado a disminuir casi absolutamente. Se ve uno, dos o tres aisladamente, por lo menos en el territorio urbano de Bogotá. Entonces, este tipo de performance nos llevan a ese tipo de reflexiones, de abrir la escucha, de escuchar el entorno. Otras prácticas también donde he empezado también, digamos, a dialogar con el movimiento danzado, pero de una manera también performática, en una experiencia con danza común, acompañándolos en sus performances, donde yo estaba produciendo sonido, pero también con una libertad y con un trabajo sonoro diferente, donde no es solamente el acompañamiento, sino hay una relación profunda también de los ambientes sonoros y de la relación que puede haber con la danza. Un performance en la Universidad Distrital, con el maestro Adrián y con la maestra Dora y con bastantes estudiantes que participaron, donde se buscaba también, es muy bonita esa imagen, que busca como esa idea también de ese cuerpo ahora que en realidad es es algo compartido, que no son las orejas de una sola persona, no es el espacio, sino es una escucha en movimiento, es un cuerpo que está escuchando, sintiendo y que pues se relaciona con todos los demás entes que participamos, que participan en el ritual artístico o musical. Bien, aquí hay unos apuntes también que quiero leer de la presentación. Uno de los ajustes pues, que más trabajé es precisamente definir el concepto de cuerpo aural, porque es algo que ha nacido de mi práctica, de la práctica genealógica, y la investigación ha sido muy desde todo ese atravesamiento de la genealogía, de mirar mi propia práctica y de ver cómo ha aparecido esa idea, ese concepto del cuerpo aural o auris corpus, y lo planteo, digamos, en profundidad en estas ideas que han ido apareciendo, pero que igualmente, digamos, continúan en desarrollo y que también hay una idea de profundizar y de seguir abriendo y seguir construyendo de alguna manera y explorando la posibilidad de generar ese cuerpo oral. Es un oído expandido entre el tacto y los demás sentidos. Escuchamos con todos los sentidos. La corposonoridad es la atención abierta a los intercambios de energía táctil y cinética sonora. Nos lleva a una experiencia corporal, meditativa y cinética del cuerpo. Se hace evidente en las relaciones entre la conciencia sonora del cuerpo, la improvisación sonora y la experimentación performativa sonora. La cinética sonora se expande en la escucha atenta del cuerpo y también a la inversa. Conlleva a la atención profunda en múltiples dimensiones sonoras. El cuerpo aural, a partir de la genealogía, como les decía, a través de todo ese estudio de mis propias prácticas y también de haber atravesado diferentes autores y de ya pues llevar 2 años de esta investigación en el doctorado, encuentro también que es un oído expandido entre el tacto y los demás sentidos, como ya lo he hecho antes, pero es importante recalcarlo, escuchamos con todos los sentidos, la atención sonora corporal está abierta a la energía táctil y cinética sonora y nos lleva a una experiencia corporal, meditativa y cinética del cuerpo. La cinética sonora se expande en la escucha atenta del cuerpo y también a la inversa. El cuerpo oral es la vivencia sinestésica sonora de la escucha íntima. La escuchamos con todos los sentidos. Entonces, aquí recojo algunas de las prácticas, como les venía diciendo, ya ubicándolas y situándolas en lo que se iría a convertir también los laboratorios y la experimentación. Aquí también, digamos, hay una idea de dialogar con otros músicos, con otros autores. Esa no nos funciona, no pasa nada. Ya. Vamos a ver. Esta idea de la escucha íntima
la auralidad, sonoridad por su escucha prolongada en el tiempo. La atención a la respiración, los latidos del corazón, en general, una atención especial a los sonidos, no solamente los sonidos, sino las sonoridades y todas las sensaciones o emociones que puede. Las sonoridades del paisaje sonoro expandido, la idea de escuchar la ciudad, pero también saliendo de la ciudad, la naturaleza, todos los organismos que aparecen, micro y macroorganismos, animales, plantas, e incluso la idea de escuchar mucho más allá de nuestro planeta. eh, y en general eso, la escucha de sonoridades ricas y vivas. Música espectral, el análisis y los elementos internos de las sonoridades vivas. No lo pongas. Hay ejemplos de todos, pero por el tiempo vamos a tratar de avanzar un poco. Bien. Finalizando, entonces tenemos la escucha de sonoridades repetitivas, loop, y avanzamos. La idea de notas largas, drone. Patrones repetitivos, relación con la idea del minimalismo, mantras, música ritual y música o relaciones meditativas también. Esto sería todo como la parte que surge de la escucha íntima, la parte como de escucha. Tendríamos también entonces una idea de sonoridades estáticas, verticales, congeladas, y en esto pues resuena mucho con la música de Morton Feldman, compositor norteamericano, perdón. Este también, si quieres. Bueno, este es un ejemplo también de una de las prácticas que he realizado. Es una obra que compuse en 2024, que tiene también el componente performático de tener estas partituras tridimensionales, esféricas, al cual, digamos, están repartidas también por el espacio y generan unos movimientos, unas lecturas, unas libertades, unas posibilidades de relación de muchas dimensiones al leer pues de esa esfera y poderlo leer en diferentes caminos, en diferentes rutas, de poderse movilizar entre una esfera y la otra, y el sonido también pues cómo se va moldeando, se va relacionando con el espacio y se va relacionando también con las personas y con todo el entorno musical que aparece ahí. Ya aquí entonces llego a la parte de práctica sonora, digamos que yo intento como generar una idea de darle mucho espacio a la escucha, de cómo la escucha nos puede llevar a crecer y aumentar nuestra conciencia, y desde esa idea, desde esa conciencia habría entonces un comienzo también de una práctica sonora experimental, y desde esto pues planteo diferentes conceptos y pongo algunos ejemplos. La idea de la obra abierta, pues que la podemos retomar desde Eco, desde Luciano Berio, pero pues han sido muchísimos los compositores que han trabajado con la idea de generar un material, puede ser visual, que el intérprete puede interpretar de muchísimas maneras diferentes. El uso de partituras gráficas, como les mostraba ahorita, esféricas, multidimensionales, la idea también de empezar a jugar con diferentes multimateriales. Ahí en la imagen tenemos al compositor Cole Reuter, compositor brasileño, alemán, que radicado en Brasil, y también hizo esta experimentación con partituras esféricas. Ahí hay una imagen de una obra muy bonita. La idea de trabajar con lo indeterminado, con la improvisación libre,
la participación activa del público. Podría sonar un poco redundante decir participación activa, pero pues digamos que la idea es, como les decía, que el público, digamos, pueda incluso sonar, moverse, cuestionar de diferentes maneras lo que se les está planteando, ser mucho más activos, casi como atravesando esa zona que de alguna manera era reservada para el intérprete, y el público entonces se convierte también en esa posibilidad. La idea de jugar con materiales sonoros definidos y diferentes lenguajes expandidos de lo musical e interdisciplinar. Estos son ejemplos también de partituras de mi música donde, digamos, puede haber un punto donde se generan relaciones musicales tradicionales, pero también desde ahí se van flexibilizando, se van abriendo y se convierten, por ejemplo, en esta gráfica que tenemos ahí a la izquierda, donde se convierte pues en algo mucho más libre, con muchas posibilidades, esa idea de obra abierta, de interpretar, pero tratando de mantener un poco esa relación que plantean los materiales musicales que yo propongo, que es pues una especie de minimalismo, de invitar a la escucha, de invitar a la calma, a la quietud y entrar en otro estado corporal. Bien, vamos entonces con el problema de investigación. A través del análisis de la genealogía en mi práctica en la experimentación sonora he identificado diversas problemáticas que han marcado esta trayectoria. Una de las principales causas de la limitación y segregación sonora se puede ubicar en la dificultad de los modelos de formación musical imperantes en Colombia, basados en parámetros europeos, conservatoriales o de lógicas mercantiles y comerciales. Dadas las realidades sociales y estratificadas de la población del país, estos modelos traen grandes dificultades para las personas que no tuvieron una formación temprana. Segregan las posibilidades para el desarrollo de la música y de la exploración musical en otras direcciones. Resulta claro que los sistemas de conservatorio han sido una importación de Occidente en sus colonias y han sido usados como una herramienta más para perpetuar el dominio cultural colonial. O'Brien, 2010. Desde mi experiencia como estudiante de música, pude constatar que aun cuando este tipo de formación con una exigencia de una preparación técnica rigurosa desde edades tempranas puede formar profesionales en música, tal como lo exige el campo musical, suele generar frustración y afectar el desarrollo de una expresión artística libre y saludable. Durante mi periodo de estudiante de pregrado pude observar en la mayoría de mis compañeros y en mi propio caso consecuencias que van desde malestares físicos y de salud como tendinitis hasta problemas psicológicos como ansiedad y depresión. La limitación, entonces, resumiendo, sería la limitación o segregación sonora, la colonización del sistema disciplinar de la música para valorar las sonoridades. Y se calma. Y se plantea a cambio abrir ámbitos para exploración de sonoridades y la conciencia del cuerpo aural. La pregunta de investigación, esto fue algo también que tuvo pues bastante reflexión en torno a las preguntas. Yo tenía una lista de preguntas y digamos que la había querido mantener porque habían sido las preguntas que me habían llevado a esta, pero como decía, digamos, eh, claramente los jurados hacen una sugerencia de que esas preguntas pues abren la posibilidad a muchas tesis y entonces pues uno de las modificaciones que se hicieron fue quedar pues finalmente solo con la pregunta de investigación, cómo valorar el cuerpo oral a partir de un laboratorio de vivencias intensivas de escucha íntima meditativa. Entonces, bueno, aquí en cuanto a los referentes, entonces diálogo con, sí, perfecto. Diálogo con la formación musical y limitación sonora, digamos que divido los referentes y el estado actual en estos puntos: formación musical y limitación sonora, con los autores que alcanzamos a ver ahí: Corina Jaronian, Guillermo Rosalba Alcoto, Fabio Chifres, entre otros. Avanzamos. Musicología y escucha, Michelle Chon, Murray Schaffer, Jacques Attali, y pues esta bibliografía
está en crecimiento y continúo pues también con la idea de agregar muchos más ejemplos latinoamericanos también. Antecedentes de multidimensionalidad sonora en la música experimental, pues aquí simplemente nombro a estos autores que han hecho como un trabajo de estudio y de recolección de otros compositores y de otros autores que son importantes en toda la historia de la música del siglo XX y XXI y que pues se enfocan en esa multidimensionalidad sonora y en la música experimental. Paso también entonces por la experimentación musical en Latinoamérica, basándome en estos autores, pero también buscando, digamos, fortalecer mucho más estas bibliografías, hacerlas más actuales. Aquí tenemos Graciela Parasquevair, Corina Jarenal y Rodolfo Acosta. Este es otro ejemplo de una de mis partituras, donde esto también funciona como mapa del espacio. Es una partitura que se lee, pero también funciona como los movimientos que realiza por todo el espacio, en este caso el intérprete de flauta, y les da una sugerencia también para el intérprete de electrónica. Otro ejemplo de partituras gráficas, de partituras, digamos, cada vez mucho más performáticas también, que generan relaciones e intenciones mucho más abiertas y más libres. La idea entonces también del performance, cuerpo y el estudio de lo sensible con relación a la música experimental, nombrando a las autoras, pues sobre todo que hemos trabajado directamente pues, con mi directora Sonia Castillo Ballén, con Lynette Conter, con Katia Mandoki, Catherine Walsh y también pues, una lista más extensa. Otro ejemplo de partitura, avanzamos. La idea de metodologías, disecando un poco la palabra, recordando que metodologías quieren en realidad decir hacer caminos, esa idea de hacer caminos de conocimiento, ¿cierto? Cuáles son las rutas, y pensando todo aquí como unos caminos como acción performativa, que es la propuesta de la metodología. Entonces tenemos esos 6 diferentes puntos, recuperar la experiencia como acción musical, indagar en prácticas del musical, implementar el laboratorio del cuerpo oral, buscar las rutas metodológicas que permitan esos procesos de creación del laboratorio, valorar los ámbitos citados, los procesos de creación resultantes del laboratorio y socializar los resultados de la investigación, convocando a un primer encuentro de escuchas del cuerpo oral. Algunos de los ejemplos de las partituras gráficas que crean los que han participado en mis clases y en mis laboratorios, esto es hecho por bailarines, por estudiantes de danza que empiezan a experimentar con el sonido y llegan también a estas diferentes maneras de graficar y de crear sonidos desde este tipo de prácticas. Estos son también algunos de los ejemplos del trabajo que hacemos, de las metodologías, esa idea de sentir el sonido a través de cuencos, de diapasones, y esa relación que, digamos, puede haber también de esa vibración que se convierte en tacto, que se siente y que se relaciona pues con esta idea del cuerpo oral. Más ejemplos de partitura. Y pues ya nos vamos aquí acercando al final. Tengo esta imagen que es de una película de David Cronenberg, donde aparece esta persona llena de orejas y me parece que dialoga muy bonito con esta idea del cuerpo oral, atravesado también pues por unas imágenes donde aparezco yo cantando, aparece esa boca grande, que es como esa escucha gigante lleva, por ejemplo, a esa producción sonora, donde esa boca se vuelve espacio, se vuelve cuerpo y genera toda una posibilidad de sonoridades de muchos estilos, de mucha riqueza. Y en el último, una idea de conclusión, pues con pregunta también, porque estamos abiertos, y sí, un minutico para escuchar esa... De escuchar sus lamentos, y es tiempo ya de romper el silencio, profunda oscuridad, atrapados en piel y miedo, pero es tiempo ya de liberar nuestro fuego con el poder de mi voz.
una composición de mi grupo de rock. Sí, Muchas gracias, Rafael. Entonces vamos a dar el paso a las... Sí, pero el otro va a participar como académico en el evento. Muy bien. Bueno, profesora Silvia, entonces, por favor, tenemos máximo 20 minutos para cada jurado. Iniciamos, entonces, tienes la palabra, profe Silvia. Bueno, bueno, buenas tardes a todos. No sé si me escuchan. ¿Se Sí, muy escucha? bien. Sí, todo muy bien. Bueno, hablando de sonido aural y de cuerpo aural, bueno, fue un poco difícil seguir la presentación porque, como les comenté al inicio, se escuchaba un poco bajo, pero bueno, dentro de todo pude seguirlas. Bueno, estoy también sin la cámara porque estoy en un lugar con poca señal de trabajo de campo y bueno, justo entre la ciudad y la selva, así que vengo de una experiencia sonora también muy similar a la que comparte aquí Rafael en su proyecto. Bueno, hecha esta pequeña introducción para contextualizar, bueno, agradecerte, Rafael, el proyecto, que me parece muy interesante. También, bueno, enriqueció mucho tu presentación, el poder ahora ver las imágenes y escuchar los sonidos de tu trabajo, de tus propuestas. Eh, Realmente me gustó mucho poder escuchar y ver y no solo leer, ¿no? Hablando justamente de la multiplicidad de lenguajes, de lo performático, creo que es muy importante que avancemos en estos proyectos, ¿no? De investigación, creación doctoral, con estos formatos multimedia que nos permiten realmente acercarnos al objeto de indagación, a la práctica que estás trabajando. Así que bueno, agradecerte la presentación que hizo mucho más clara, tu propuesta, también la celeridad con la que pudiste ir incorporando algunos de los comentarios y sugerencias que te hicimos los jurados. Y bueno, en mi caso, simplemente voy a sintetizar algunos de los puntos que marqué en el dictamen muy brevemente. Creo que en parte han sido también contestados en tu nueva versión del proyecto. Hay unos ruidos muy intensos acá, avísenme si no se escucha. Bueno, bien, básicamente, bueno, mi comentario principal tenía que ver con cómo aparecía la categoría de lo simple y lo complejo, que entendí que, bueno, un poco fue mejor aclarada en esta nueva versión del proyecto, ¿no? En relación a esta cualidad de las frecuencias, del fenómeno sonoro, o sea, entiendo como que definiste un poco más las categorías, lo mismo los comentarios sobre la noción de cuerpo aural que te hacía. Eh, y bueno, y el otro punto que yo te señalaba para tener como cierto cuidado es esta cuestión del sonido liberado, de las delimitaciones históricas y sociales, que un poco lo que te decía, bueno, entiendo que estás planteando liberarlo de ciertas delimitaciones, que son las de la música académica occidental, eh, pero trabajás con otros sonidos que también tienen sus propias delimitaciones. Eh, y en ese sentido yo también te sugería revisar un poco más cuáles son esas propias delimitaciones en relación a la idea de lo meditativo, de lo íntimo, ¿no? Como trazar esas genealogías de cómo estás entendiendo esas categorías que también son histórico-culturales, ¿no? La influencia de lo asiático, del yoga, etc. Y en ese sentido, bueno, tener en cuenta eso, ¿no? Que siempre hay una delimitación, incluso nuestra aproximación a la naturaleza, a los sonidos de los seres no
humanos, también puede estar mediada por tecnologías de grabación y por nuestras propias tecnologías de escucha, etc. Así que bueno, en ese sentido te recomendaba un poquito ahí tal vez de diálogo con otros autores que trabajan eso, pero sobre todo para poder rastrear eso, ¿no? ¿Cuáles son las delimitaciones que operan en esos sonidos con los que vos intentás trabajar, que obviamente son muy diferentes a los de la música occidental académica, a lo de la música pop, pero que también tienen su propia genealogía histórico-cultural en algunos casos, ¿no? Bueno, que creo que en parte está, insisto, ya está contestado en el nuevo proyecto, pero bueno, como para tener una peculiar atención con eso. Y sí me parece muy interesante la noción de las ecotransformaciones, de las intersensibilidades. Me parece que ahí trabajar esa transformación desde lo sonoro puede ser una apuesta epistémica y metodológica interesante. Así que eso también me parece que se podría profundizar en tu trabajo. Bueno, después dice también esos comentarios en relación a la música académica y al pop, que me parece que son fenómenos muy distintos, ¿no? Y que es difícil meterlos en la misma, como en el mismo campo, ¿no? Entiendo desde qué lugar haces la crítica, pero me parece que, bueno, eso, ya hay como muchos estudios sobre el tema, entonces no sería tan liviana con esas críticas. Que igualmente también reconozco que en la nueva versión eso no aparece tan marcado como en la primera versión del proyecto. Y después finalmente, bueno, dos cositas más que había mencionado. Una tiene que ver con lo del vínculo sonoridad-corporalidad, que creo que también es otro de los ejes claves de tu trabajo. Y ahí lo que yo te recomendaba es que desde lo que son los estudios del ritual, de la antropología desde la música, de la danza, hay como algunos trabajos interesantes que yo creo que te pueden dar algunas herramientas para leer esos fenómenos de resonancia corporal. Entiendo que es una de las líneas que vas a indagar con fuerza. Incluso yo ahí te mencionaba cuestiones con las neurociencias, ¿no? O lo que es el estudio más neuropsicológico de la percepción musical. Yo sé que es abrirse a otros campos, pero me parece que por el tipo de trabajo que vos estás haciendo, hay como algunos elementos que pueden ser interesantes. Bueno, después si querés te comparto algunas cuestiones, en caso que te interese indagar en esa línea. Y finalmente, en términos metodológicos, yo te recomendaba trabajar, algunos autores hablan de las biografías sonoras, musicales, que vos lo haces muy bien en tu análisis autogenealógico y se entiende bien cómo llegás a formular este problema a partir de de lo que yo llamaría, ¿no?, esta biografía sonoro-musical, pero me parecía que entonces podía ser interesante que vos trabajaras eso mismo eh, con la gente que va a asistir a tus laboratorios, con los compositores con los que vas a trabajar. Es decir, reconstruir un poco estos paisajes sonoros de la vida cotidiana, ¿no? Que no me quedó del todo claro si eso estaba contemplado dentro de lo que ibas a trabajar en las entrevistas, ¿no? O sea, no centrarse solo en el musicar como actividad cultural, práctica, sino también tratar de recuperar cómo fueron los paisajes sonoros en los que se socializaron las personas con las que vas a trabajar, para a partir de allí poder evaluar el impacto que tienen las prácticas que tú les propones en el laboratorio. En este sentido creo que, o sea, es difícil sino elaborar el impacto, las afectaciones que generan y las posibles transformaciones en las sensibilidades que generan nuestras prácticas de investigación-creación,
si no recuperamos un poco esa genealogía más cotidiana, ¿no? De los hábitos cotidianos y de los mundos sonoros que habitaron y que habitan las personas con las que trabajamos, ¿no? Me parece que puede ser un recurso metodológico que te ayude a comprender más detalladamente el impacto de tu trabajo y sobre todo esto que a vos te interesa, ¿no? De producir una ampliación, una liberación de ciertos mundos sonoros, hábitos de escucha, hábitos de hacer música y propiciar nuevas aperturas, nuevas exploraciones. Bueno, me parece que en eso es importante reconstruir esas genealogías. Bueno, por mi parte serían esos los comentarios, felicitarte nuevamente y creo que va a ser un trabajo muy interesante y un aporte para los estudios sonoros en relación a lo performático y a lo corporal. Y bueno, y también destacar que sos una persona, por lo que uno puede leer y hoy pudimos ver y escuchar, con una amplia trayectoria de producción, ¿no? Y yo siempre digo que a veces esas tesis son las más difíciles porque ya hay como mucha investigación previa, ¿no? Y a veces es difícil llevar todo eso a la escritura u objetivarlo, ¿no? Entonces, y a la vez el desafío de poder distanciarse de la propia práctica y verla con nuevos ojos y escucharla con nuevos oídos, ¿no? Hacer ese proceso de extrañamiento, como a veces decimos en mi disciplina de origen, en la antropología, que implica poder analizarse uno mismo en su práctica, ¿no? Con una mirada crítica, reflexiva. Entonces, bueno, entiendo que ahí vas a tener un gran desafío porque es eso, sos una persona con una producción muy importante, con mucho trabajo. Entonces ahí, bueno, hay que hacer un poco ese intento también de desdoblamiento, ¿no? Y en eso creo que, bueno, el diálogo con los pares, el diálogo incluso en el laboratorio, ¿no? Con la gente que entrevistes, con los participantes puede ser un recurso interesante para producir esa reflexión, ¿no? Sobre los propios presupuestos, las hipótesis que te habitan. Así que, bueno, eso nada más y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Gracias, profesora Silvia. Entonces pasamos a los comentarios de Fernando. Padre Fernando Rincón tiene la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Em, bueno, em, yo voy a comenzar, es decir, digamos que la cronología de la revisión de los textos y de la presentación de hoy. Em, Sigo pensando que es importante puntualizar más el tema principal, que es la escucha corporal o el cuerpo oral. Porque aún siento, es decir, dentro de los comentarios que hice, aún siento que todavía se puede profundizar más, eh, digamos, ese fenómeno y eventualmente ir limpiando un poco hacia, digamos, esos aspectos eh, coyunturales que puede plantear el tema. Por ejemplo, uno de ellos es, digamos, entiendo el, el conflicto, me identifico con eso sobre la práctica de la música contemporánea en Bogotá, y que inclusive se extiende de una manera más crítica en región y provincia, eh, digámoslo región más que provincia, que es muchísimo más crítico, pero siento que no necesariamente empata o se articula con
esa idea que, que Rafael está planteando. Eh, Otra cosa diferente es que eventualmente ese concepto de, de cuerpo sonoro se lleve y, digamos, se expanda luego, una vez ya entra a ser más definido y muchísimo más, sí, definido, en ese término a ser implementado o aplicado a ese público que le está apuntando o que está mencionando que es parte de lo que quiere estar trabajando. Por el otro lado, me parece importante hacer una diferenciación eh, muy, digámoslo, objetiva de qué es el sonido multidimensional. Eh, en el sentido que el concepto en sí es muy amplio, es ambiguo. Entonces, en ese sentido, pienso en dos categorías inmediatas. Uno es decir, cuáles son digamos, en la categoría de la experiencia física del sonido. Estamos hablando porque lo relaciono principalmente con la escucha. Eso me parece que también es un fundamento muy importante dentro del concepto, pero lo relaciono con la escucha, entonces la escucha física. Estamos hablando de inmersión, de inmersividad, de tridimensionalidad, porque en ese sentido de binauralidad, porque en ese sentido la multidimensionalidad no aplica para lo para lo que nosotros lo entendemos como una escucha en términos fisiológicos y físicos. Entonces, ¿cómo estamos interpretando ese nivel de dimensionalidad en la parte física? Vuelvo y digo, binauralidad, inmersividad, tridimensionalidad, escucha esférica, inclusive. Y cómo entonces estamos entrando en la parte psicológica o la parte psicoacústica, la psicología del sonido, toda esa, digamos, todo ese campo de percepción del sonido, que me parece que ese principalmente entonces es la otra cara de esa multidimensionalidad que se está proponiendo, ¿no? Entonces, por eso digo que son dos categorías principales. Una la parte física y otra la parte sensorial o de percepción. Y cómo entonces eso deriva en la tercera categoría que en este momento no recuerdo cómo está dentro de... Ah, no, claro, la tercera categoría entonces es cómo eso se ve traducido en el efecto que tiene sobre el cuerpo y sobre el movimiento. Entonces me parece muy importante poder hacer, es decir, digamos, una taxonomía de esos tres, de esas tres categorías, para entonces entrar a definir de una manera mucho más específica qué es esa escucha multidimensional, porque en el documento no está lo suficientemente especificada y profundizada. Em, em, Tenía otra. mm, ¿Qué otra puede ser? Am, bueno, de acuerdo al documento, por ejemplo, sí me parece que los referentes que igual ese es un comentario que ya había hecho en la primera versión,
por ejemplo, los referentes en cuanto a escucha íntima, a lo que es entonces esa parte sobre, digamos, exploración del sonido. Eh, Me parece muy importante que más que mencionarlos, haya una relación y una articulación con lo que es la escucha corporal, porque el solo hecho de mencionarlos no creo que no aporta mucho a quien está leyendo. Y en ese sentido, el poder profundizar las relaciones con esos referentes, entonces ayuda muchísimo a entender más el alcance y el concepto de lo que es la escucha corporal. Em, Me parece importante también hacer una diferenciación entre lo que es escucha íntima eh, y escucha reducida. Em, y escucha atenta. Eso lo tengo aquí entre mis notas. Porque cada uno de esos conceptos pareciera que plantea, de todas maneras, aunque pueden ser transversales y seguramente son transversales, creo que cada una tiene su propio dominio y tiene su propio universo y habría que entonces realmente entrar a definir lo de eh, hasta qué punto o hasta qué em, límite entra la escucha íntima, cómo conversa con la escucha reducida y cómo conversa eh, con la escucha atenta, ¿no? S- de hecho, lo que yo también percibo es que, em, digamos, dentro de ese espectro tan amplio que el proyecto se está planteando, habría que entrar a reducir, por un lado, los modos de escucha, porque es que esos modos de escucha tienen mucha relación con la manera en que se perciben y entre cómo, por ejemplo, la psicoacústica y la psicología de la escucha funciona y cómo entonces eso se relaciona, por ejemplo, con los otros sentidos. Que eh, hago un apunte ahí que yo siento que no son todos los sentidos. Siento que sí, por ejemplo, se puede relacionar el sentido táctil. No sé hasta qué punto, ahí sí me declaro totalmente ignorante, pero no sé cómo relacionarlo con la parte cinética, si la parte cinética es un sentido. Em, pero entonces es como que es con lo visual, lo sonoro y lo táctil. eh, Claramente siento que, es decir, no entro en ninguna discusión de cómo el sonido eh, afecta al cuerpo, eso lo tengo muy claro, pero por ejemplo, los ejemplos que he visto de lo que Rafael está proponiendo, eh, por ejemplo, no he visto hasta qué punto es el sonido como materia propia afecta al cuerpo. Por ejemplo, la vibración, ¿no? Como por ejemplo, yo puedo sentir el sonido a partir de una vibración, a partir de la absorción del sonido en una superficie y, por ejemplo, cómo eso me afecta, cómo la reverberación de un espacio me afecta, cómo eh,
creo que esos dos ejemplos ya son supremamente amplios para un estudio y un campo. Eh, en ese sentido, por ejemplo, el desarrollo, lo hablo desde mi propia experiencia personal, el desarrollo de instrumentos, eh, por ejemplo, cómo el instrumento vibra con el instrumentista ya es de por sí un, una manera de sensibilización hacia cómo ser expresivo sonoramente, ¿no? Entonces también inclusive limitaría eso de todos los sentidos, no estoy tan seguro que sean todos los sentidos. Em, y bueno, igual de todas maneras, claramente esto es el inicio de un camino que yo lo veo muy enriquecedor y bueno, aquí estoy disponible para lo que se ofrezca. Muchas gracias, maestro Fernando. Entonces, maestra María Teresa. Perdón, me faltaba María T. Perdón, interrumpo un momento. Eh, También estaba leyendo dentro del texto que se habla mucho de territorio, pero no se especifica el territorio específicamente. A lo que me refiero es que, por ejemplo, se cita mucho a Schaeffer y, es decir, a cómo el paisaje sonoro es un detonante importante digamos, en la experiencia auditiva y sonora. Eh, Hola, no sé en qué punto quedé. Sí, que para resumirlo muy rápidamente, Schaeffer es un referente importante sobre, es decir, cómo la geografía, el clima, eh, eh, afectan mucho, digamos, el paisaje sonoro. Em, pero entonces eso me parece, y es que me parece que es un concepto articulador muy útil y muy, digámoslo, eh, efectivo para relacionar el cuerpo como territorio y el espacio sonoro como territorio. Entonces, ese era como mi último punto. Gracias. Bueno, gracias a los colegas Silvia, Fernando. Qué, qué bueno estar en esta conversa, aprendiendo mucho de ustedes, aprendiendo por supuesto de Rafael. Y a Rafael, primero pues yo como miembro de la comunidad de la Facultad de Artes ASAD, del programa Arte Danzario, que se imaginó espacios para encuentro entre músicos y bailarines y que creó escenarios para que se diera eso, pues me siento particularmente honrada de la cosecha, de lo que eso viene produciendo y el valor que tú tienes de ponerlo aquí como materia de indagación en tu tesis, porque yo creo que fue una apuesta del programa por X o Y motivo, pero creó escenarios en un entorno que lo pregrado es disciplinar y cada quien como muy juntos por la condición de lo que es la facultad,
que ustedes los dos conocen plenamente, que es saturada de todos los sonidos y todas las prácticas, pero también muy individual. El bailarín buscando su forma, su sonido, o el grupo creando su proyecto teatral o su escena, o su práctica escénica específica, o el músico, particularmente el músico buscando su sonoridad, y bueno, usaré términos que no son adecuados, no soy música, o la sonoridad con los otros especialistas que han producido esa experticia y el encuentro finito y pues es una explosión creativa de experticias en ese encuentro. Entonces, recibo con mucha alegría y beneplácito el trabajo de Rafael, que siento que si bien habla él de un camino que ha recorrido y que fue a dar también a Danzario, y que desde Danzario yo creo que está moviendo cosas importantísimas y desde el pregrado que también hay que mover. Entonces siento ese sonar con y la complejidad que tiene, ¿sí? En, en diálogo, por supuesto, por ejemplo, esa búsqueda del músico de entender su práctica a unos niveles de complejidad infinita, ¿sí? En condiciones también de laboratorio, de no estar con, que parte de los problemas en la facultad, los problemas de espacio y todo eso, y la búsqueda, por ejemplo, de los músicos de tener esos laboratorios insonorizados para poder llegar a estos niveles de experticia que seguramente parte de esto es lo que Fernando nos comparte. Entonces yo recibo con enorme alegría y beneplácito y que sigan esas búsquedas y que el doctorado y nuestra colega Sonia te puedan ir acompañando en responder a este reto que decidiste asumir y poner como materia de investigación el doctorado. Entonces, por ese lado, entonces frente a lo que había pedido de precisar, pues como los colegas creo que lo vienes haciendo, por supuesto también creo que la tesis dará muchas de esas precisiones que tienen que seguirse dando porque está hecha para eso. Em, y además recojo lo de Silvia, que me parece, entre las muchas cosas que dice la colega, es el tema de haber planteado una metodología para poder saber esas biografías sonoras de lo que pasaba antes para ver qué pasa después. Me parece que eso, frente a cómo valorar, que es la pregunta, esto puede ser una herramienta muy poderosa, que es un poco lo que tú viniste haciendo en tu ruta y que vas dando cuenta en la tesis. Me sigue quedando la pregunta y debe quedar y debe seguir quedando el reto y la provocación de situar estas experiencias, porque cuando empezaste el doctorado que teníamos clases, cuando tú hablaste de los loops y esos otros términos, a mí personalmente me ayudó enormemente en un momento en mi vida que estaba sometida a ser vecina de un drogadicto perdido, un muchacho ya llevado, de hecho murió por sobredosis, y era un infierno. Sonoramente mi casa era imposible estar en paz porque era vivir su infierno sonoro, tener que padecerlo. Y también el ir, por ejemplo, que Fernando debe estar hablando desde esos contextos, y creo que ahí algo de esto mencionó, a una playa costeña, de cualquiera que son muy populares y famosas, y esa guerra sonora en medio, pues ese sonido del mar, esa belleza, ese todo, y esa guerra sonora, o ser vecina de San Victorino y estar en esa saturación, que tú lo nombras allí. Entonces, eh, pues una invitación a seguir indagando en eso, porque ese laboratorio es estar, sonar con, pero el movimiento con la piel, sí, un poco estás poniendo todas estas posibilidades con los otros, que se va creando un cuerpo
que ya no es la persona, sino un cuerpo aureal, un cuerpo que es lo mismo que estaba pasando con la tesis de Dora, que es el tema, una cosa colectiva que sucede, pero también cuando tú me hablabas de esto, me daba la posibilidad de defenderme, cuando yo no quería y me tenía que defender de tener que ser esa membrana abierta a esto, ¿sí? Que tú lo dijiste y de alguna forma lo tienes en tu tesis, cómo fue que un poco, y lo habías dicho, no sé si en el último lo recogiste, que era ir en el bus y poder en esa, sostenerte en esa dimensión para habitar un mundo que está cargado de eso, porque este laboratorio es, es una disposición de todos a compartir algo que estamos dispuestos a para entrar en unos estados y todos ponemos para estar allí. Y además, por eso mi insistencia en situar y contextualizar y decir, pues esto, pues la universidad para eso estamos, ¿sí? Para crear esos espacios, pero ¿dónde podría ser posible en otros lugares y también situar y complejizar en dónde y cuándo además lo inverso se puede dar? Porque de hecho yo sé que tú lo practicas y creo que también ese dominio permite eh, habitar también eh, pues esta explosión de, de, de la guerra, de las sonoridades para ser visto en una sociedad donde la segregación es infinita y la manera primaria de yo poner esa segregación en acción, en modo de actuar y de modo sensible de darse es no ver y la forma de derrotar esa invisibilidad es sencillamente, no me quieres ver, pues ahora sueno y me tienes que oír y no hay defensa contra miles o sencillamente poder vender, poder comprar, poder estar en unas sociedades tan profundamente segregadas y que crear esa invasión sonora por lo menos da una visibilidad. Creo que esto daría para mucho, en muchos sentidos, y obviamente la tesis no creo que lo tenga por qué, ni lo va a dar, sino va a dar las puertas para pensar el problema, pero también creo que sí se sigue enfatizando un poco en situar y contextualizar, se va dando un poco lo que decía Silvia también, las limitaciones, la pertinencia de, o sea, no siempre yo voy a querer ser un cuerpo oral, ni en cualquier, o sea, someterme a esa fragilidad también es puede ser empleado en otros términos. Entonces, bueno, eso sería en definitiva lo que quisiera agregar. Y bueno, el tema de que lo puedas recoger, ese diálogo con Danzario, porque situar allí lo que ha pasado le da un poderío enorme a cómo este tipo de búsquedas y de esta creación investigadora va produciendo cosas que pueden ser tremendamente poderosas, incluso en como tú deseas, las lógicas formativas, pero también para Danzario y para otros programas. Bueno, Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestra María Teresa. Entonces, ahora los comentarios, como dijimos, transversales a los comentarios de los jurados. Hola. Ah, sí. Bien, pues primero muchas gracias a los tres, a las tres. Em, ya había hecho el ejercicio de recibir los comentarios hace como una semana más o menos. Y, y claro, se generan dos situaciones. Una como de un poco de angustia existencial por tener que resolver un poco todas esas cuestiones, digamos, en poco tiempo, pero digamos que con la que más me quedo es la de ese gusto también
de abrir muchas puertas, ¿no? De abrir muchas posibles reflexiones, de ver cosas que uno mismo no está viendo, que muchas veces no tiene esa claridad, que parecieran muchas veces lo más obvio del mundo, pero uno mismo tiene que hacer ese ejercicio de ser mucho más claro. Entonces, muchísimas gracias. Los comentarios los tomé con muchísimo gusto. De verdad, fue algo que me produjo como unas reflexiones muy profundas y me puso en unos momentos en una situación difícil, pero los recogí con ese gusto de saber que, digamos, es una parte es el formato y la otra pues es la tesis, donde pues todavía tenemos mucho tiempo y mucho espacio para desarrollar pues en ese sentido lo veo completamente como una riqueza. Siento pues primero necesario decir eso. Entonces que lo agradezco y lo siento como una riqueza muy grande. Entonces, bueno, trataré como de hacer un poco algunas apreciaciones. Sí, intenté, digamos, aclarar bastantes cosas y precisar y cambiar y corregir. Por ejemplo, hubo un comentario con respecto al título, ¿no? Que pareciera pues como lo más, como decía la misma Silvia, que pareciera lo más obvio, pero es algo muy profundo en últimas. Y, y en ese sentido, pues, esta idea de la liberación sonora, claro, me hizo caer en cuenta que ese subtítulo podía ser también una cosa muy pretenciosa y que podía, digamos, también em, sí, como ser muy ligero con muchas prácticas. Entonces, en ese sentido, digamos que para mí fue mucho más claro que no es en realidad una búsqueda como de esa liberación y como algo, no sé, un poco mesiánico o con esa idea de liderar esos procesos desde unas prácticas específicas, pero es más bien cuestionar esas limitaciones y esas segregaciones que han existido y precisamente pensar en el bienestar de las personas que de pronto en algunas situaciones han sido víctimas de esas prácticas, en muchas situaciones académicas, pero en otras también, pues, sociales o económicas, y pensar cómo puede uno desde esta propuesta de los laboratorios nutrir y enriquecer esas prácticas. Entonces es también una idea incluso de dialogar, no de, digamos, decir que la música del periodo de práctica común, que la música clásica está mal, porque jamás pensaría eso, digamos, es algo que disfruto y que me encanta. Pero sí siento que esas músicas deben dialogar, igualmente con las músicas populares. Pues yo disfruto muchísimos tipos de música, entonces, claro, entiendo esa idea un poco también como de que no es la música experimental, digamos, como salvando y liberando un poco al mundo de las otras prácticas. Entonces, eso es algo que quiero enfocar y ser mucho más cuidadoso y construir de una manera un poco más amorosa y más atenta, sino es casi que todo lo contrario, es permitir un espacio donde todas esas diferentes prácticas se puedan encontrar, se puedan dialogar y tomar, digamos, toda la riqueza que tiene cada una de esas prácticas. Em, entonces, en ese sentido, pues claro, podría pensarse como algo muy amplio y muchas de las cosas del proyecto podrían pensarse como infinitas o inacabables, pero lo pienso también desde el punto de vista que son unos laboratorios que tienen unas intenciones de ejercicios prácticos, de ejercicios pedagógicos, y en ese sentido, mientras más diálogo y más riqueza haya con diferentes tradiciones, por ejemplo, claro, con mi experiencia, pues yo he aprendido de meditación budista y de yoga, en especialmente, digamos, esas dos disciplinas son las en las que más he profundizado. Y desde mi experiencia, eso es lo que más podría compartir al realizar este tipo de laboratorios, pero de alguna manera no estaría, digamos, cerrado simplemente a esas experiencias. Incluso, pues, la idea de permitir, de abrir las puertas a los saberes de los participantes
es algo que me interesa y que me gusta mucho. En mis clases, por ejemplo, de arte danzario, una práctica que he tratado de ir implementando es la idea de incluirlos a ellos dentro de la construcción del espacio, preguntarles qué quieren hacer, conocer sus saberes. Por ejemplo, a veces me muestran unas cosas de música que yo no conocía, a veces pues porque son, no sé, el último hit de reggaetón en el cual yo ya estoy perdido, pero a veces también músicas del mundo o músicas underground, y eso pues me lleva también a enriquecer mucho mi práctica sonora. Entonces, obviamente desde sus propuestas corporales, pues yo también me voy a enriquecer muchísimo más. En ese sentido, creo que entonces la idea de pensar que el proyecto se va a enfocar en la creación de estos laboratorios, pues digamos como que permite un poco focalizar pero a la misma vez dejar abiertas las posibilidades de interacción de diferentes disciplinas, de diferentes ideas. Y ahí digamos que lo uniría un poco también con la pregunta que hacía Fernando de lo multidimensional, que para mí tiene como dos puntos. Por un lado, pues hace mucho tiempo estaba muy interesado en esta idea de las dimensiones que se expanden más allá de lo tridimensional, que son como, digamos, de alguna manera dimensiones teóricas, como nuestro mundo supuestamente está en 3D, tenemos 3 dimensiones, y existe, por ejemplo, el cubo. Pero ese cubo teóricamente se puede seguir expandiendo y formar cubos de 4 dimensiones, de 5 dimensiones, de 6 dimensiones. Entonces, en ese sentido, desde la geometría y desde pues, algunas cosas de física cuántica, que obviamente es un tema muy profundo y muy complejo, me he interesado por esta idea de lo multidimensional y preguntar también, digamos, desde lo físico, cómo teóricamente eso puede llegar a funcionar también en lo sonoro. Pero en un punto, digamos, de vista más sencillo, más simple y más práctico, es la idea de todas las dimensiones que puede tener la escucha. En un sentido, digamos, eh, que, claro, iría desde ese diálogo con los sentidos. Por ejemplo, hay un sentido que no tenemos mucho en cuenta, pero que aparece en los estudios de lo sensible, que es la temperatura. La temperatura no es exactamente lo mismo que el tacto, es un sentido diferente y en realidad el ser humano puede llegar a tener unos 20 sentidos, mucho más allá de los 5 que hemos estudiado. Que hemos estudiado básicamente. En esa idea, claro, la temperatura afecta el sonido, la temperatura afecta el cuerpo del instrumento, la afinación, afecta la voz, y creo que pensar en esa posibilidad de expandir los sentidos, las cosas, todo tiene un olfato, ¿cierto? Todo tiene un olor, todos tenemos a veces no somos tan conscientes, pero estar en un lugar que tiene un olor, por ejemplo, aquí ahorita hablábamos de la temperatura, de que este espacio puede ser un poco frío, que le puede uno producir también todo, seguramente porque hay un poco de humedad, seguramente por las plantas que hay. Y eso quiere decir que sí hay una interacción con, por ejemplo, nuestro olfato. Entonces, en ese sentido es algo que se puede potenciar también con el sentido del gusto, y por eso, digamos, se abre un poco esta idea de estos rituales musicales a incluso, pues, oler, que es algo que hemos hecho en el trabajo con el grupo de investigación de Pasarela, con la maestra Sonia, de incluir digamos, diferentes tipos de plantas aromáticas, de incluir también el sentido del gusto, el sentido del tacto, y en ese sentido pienso que todas esas son dimensiones también, dimensiones de lo sonoro. Sí, es, me interesa mucho lo que dice Fernando de las vibraciones, cómo se convierten también en una sensación, y digamos que lo muestro un poco en esta parte donde estábamos trabajando con los cuencos y con los diapasones, con los estudiantes. Pero claro, es algo que hay que seguir estudiando y que seguir profundizando, pero en general creo que sí, que esta idea de los laboratorios, pensando en esas posibles aperturas
y en esa idea de esa sonoridad multidimensional que incluso pues puede llegar también a esa escucha de los contextos, lo cual que me pareció una de las sugerencias también muy bellas de esta idea de las biografías sonoras musicales de las personas con las que trabajo. Así como para mí fue un ejercicio muy rico y como que dio pie a todo esto que estamos hablando hoy desde de mi investigación. Entonces, atravesar esas genealogías y esas biografías de las personas, pues es algo que me interesa muchísimo, que me parece muy rico y pues que estoy muy interesado de profundizarlo y de continuar el diálogo con la maestra Silvia. En ese sentido, creo está muy cercano a esa idea de la multidimensionalidad que yo quiero pensar, que tiene que ver también pues ya con un fenómeno social, ¿cierto? Porque si yo vengo de unas ciertas dificultades, no voy a escuchar igual que otra persona. Entonces, esas situaciones todas también tejen una multidimensionalidad en la escucha, lo social, el territorio, lo sensorial, todo pone diferentes capas y de alguna manera, en vez de pensarlo como una idea limitante y segregante, lo podemos pensar como algo muy rico y algo que al abrirse y al exponerse va a demostrar unas realidades múltiples, y creo que lo que me interesa realmente es la posibilidad de que esas múltiples realidades empiecen a convivir y empiecen a dialogar y podamos coexistir, que no exista una solamente que limite, que domine, que diga cuál es el camino, cómo deben ser las cosas, cómo deben ser los sentires, sino que incluso se abra la puerta a todas las posibilidades y aprendamos pues a dialogar, a escucharnos, a sentirnos, a entendernos y a coexistir, a colaborar, a crear esos posibles espacios. Creo que ahí un poco pues... Muchas gracias. Entonces ahora invitamos a la maestra María Teresa a pasar a la sala y para que converse con los jurados. Los jurados van a pasar a la sala virtual y nosotros esperamos aquí un ratito mientras se realiza el acta y el concepto. Buenas tardes para todas las personas que nos están acompañando de manera presencial aquí en la sala, para quienes están en el Zoom y en la transmisión por YouTube. A continuación voy a leer el acta de sustentación de tesis doctoral, número de proyecto de tesis doctoral, número 3 del 14 de agosto de 2025. En cumplimiento de los requisitos establecidos por la normatividad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Facultad de Artes ASAP, proyecto curricular del doctorado en estudios artísticos, se instala la sesión presencial para la sustentación del proyecto de tesis titulado Auris Corpus, Sonoridades Multidimensionales, presentado por el doctorante Rafael Adolfo Llanos Parias, código 2023-2606003, y dirigido por la docente, la doctora Sonia Castillo Ballén. Una vez recibida la evaluación previa del proyecto por parte de los jurados, quienes consideran que el proyecto de tesis está listo para sustentación, el estudiante se presenta a la sustentación pública de su proyecto de tesis ante el jurado integrado por la doctora Silvia Citro de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, el doctor Fernando Rincón Estrada de la Universidad de los Andes, Colombia, la doctora María Teresa García Schlegel de la Universidad Distrital. En primer lugar, el coordinador del doctorado da la bienvenida a los asistentes e instala la sesión aclarando el procedimiento de la misma. Acto seguido, se procede a dar la palabra al doctorante, quien expone el contenido general de su proyecto de tesis. Una vez terminada la exposición del proyecto, los miembros del jurado formulan las preguntas correspondientes, las cuales son respondidas por el estudiante. Enseguida, los miembros del jurado se retiran para deliberar en privado y después de su conversación acuerdan en forma unánime el dictamen de proyecto de tesis aprobado. Adicionalmente, el jurado considera necesario realizar los siguientes comentarios. Consideramos que el desarrollo de este proyecto de tesis será un aporte importante para los estudios sonoro-performativos. Se recomienda centrarse en el laboratorio,
y situarse en las experiencias de las biografías sonoras y su impacto, así como articular los referentes, profundizar las relaciones, elaborando las diferencias entre las diferentes escuchas. Para constancia firman los 3 jurados. Proyecto aprobado. Muy bien. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones, Rafael. Entonces, damos por cerrado este proceso de sustentación de proyecto de tesis de Rafael.